2016 parece ser el segundo de un terceto de años que insiste en recordarnos una época en la que no vivíamos tan mal. El año pasado consistió en revivir franquicias de películas, este año es una mezcla entre películas y videojuegos, y el año que viene parece ser solo de videojuegos. Así que vamos a hablar del primer contendiente de la lista que pretende empezar la cadena de eventos afortunados para los sucesores espirituales, un juego cuya intención original era la de recordarnos la época dorada de Mega Man, Mighty No. 9. Así que juegas como Beck, mal llamado Not Mega Man, y tu misión es la de salvar a la ciudad de una estampida de robots enloquecidos, atravesando 8 niveles y eliminando a los jefes de cada uno con un estilo muy particular de Not Mega Man. En tu travesía te acompañan un científico loco con una gran nariz, un científico joven con un gran afro y una robotina, los cuales se comunican contigo vía intercomunicador. Lo vas pillando, ¿no? Es el juego más Mega Man sin ser Mega Man que existe. Se ve como Mega Man, se juega como Mega Man, tiene personajes megamanescos y estructura similar a la de Mega Man. Pero hey, es 2016, una época en la que no se puede juzgar a alguien por sus genitales, así que al diablo con los prejuicios y entremos de lleno en el mundo de Mighty No. 9. Ah sí, antes de empezar debería decir que solo jugué el primer Mega Man que salió en NES y no lo terminé porque no era mi estilo. Vale, eso era todo, sigamos. Good World. That's more like it. Dirán lo que quieran de cómo se ve el jueguito, pero no podemos negar que los personajes se ven bien. Sabes que has hecho algo bien con tus personajes y no necesitas que digan nada, porque solo con la forma en la que están diseñados y cómo se mueven te dicen todo lo que tienes que saber acerca de ellos. Todos los personajes tienen esa pequeña pizca de personalidad que, para mí, junto al hermoso diseño de personajes, se me hacen atractivos y divertidos de ver. En ese tema, de acuerdo al diseño de niveles de Mega Man 101, cada nivel necesita un jefe al final y como ya dije, estos muchachos exudan personalidad y carisma por la manera en cómo están diseñados. Sin embargo, tenía que hablar de estos Mighty Numbers por separado porque pelear contra ellos es genial. Las peleas son memorables, ninguno de ellos es particularmente difícil de vencer y dependiendo de las actualizaciones que hayas conseguido a lo largo del camino, algunos jefes pueden ser incluso más fáciles de lo que esperas, lo cual se siente muy gratificante y satisfactorio después de atravesar el nivel moderadamente largo y horriblemente diseñado, pero hablemos de eso más tarde. Lo cual me recuerda. Nada, ahí van mis receptores de adicción otra vez, curiosamente en algo que no involucra la partida principal del juego. Los desafíos de Mighty No. 9 te dan un número muy limitado de habilidades que debes usar para llegar a la meta, sobrevivir hasta que el tiempo se acabe o vencer a todos los enemigos en pantalla. Hay por lo menos 2 desafíos por cada poder adicional y un número de misiones a lo Time Attack cuando has completado todos los niveles. Este tipo de cosas me encanta porque necesitas usar tu inteligencia en una situación extremadamente controlada para completar tu misión con éxito. Y en un juego como este, en el que lo único que haces es brincar, disparar y deslizarte hasta el final del nivel, es un cambio de aires muy refrescante. Además, soy adicto a estas cosas. Es como crack. Hablando de cosas a las que soy adicto, el nivel de Cole dio en el clavo. Es un personaje adorable, aunque terriblemente poco usado, que suele quedarse en la parte de atrás de la mayoría de las escenas del juego, pero cuando le toca entrar a repartir hostias, te sorprendes con uno de los niveles más pulidos y mejor diseñados de todo el juego. Cole no es tan habilidosa como Beck en combate, la principal diferencia es que ella no absorbe a los enemigos al embestirlos, aunque siguen aturdiéndose, pero su nivel lo compensa al añadir elementos de sigilio, y con la manera en la que está diseñado este nivel, me hace preguntarme por qué solo hay uno de estos. Es más, con la manera en la que el desarrollo del personaje de Cole es algo en este nivel, me provoca lanzarle una puñeta a Inafune por no hacer de Cole uno de los personajes principales de la historia. Solo piénsenlo, la manera en la que habla, en la que piensa, podría haber sido un antagonista excepcional, quizá la principal de toda la cuestión, y habría sido algo estupendo de ver. Podría, debería, sería... ¿Qué carajo? Seguimos. Beck se controla bien. ¿Qué? ¿Quieren que hable más de esto? Vale. Beck, el personaje principal, tiene buenos controles. Hablando en serio, Mighty No. 9 sigue la estela de su predecesor espiritual en cuanto a los controles y se siente bien correr, saltar, disparar, embestir y deslizarse alrededor de los 8 niveles que tiene el jueguito. Solo hay un gran problema. Bad World. Wait, what? No soy experto en juegos de Mega Man y no sé si los niveles en esos juegos eran así de baratos, pero el diseño de niveles de Mighty No. 9 es una mierda. ¿Qué? ¿Los pozos sin fondo no te parecen suficientes? Vale, metamos las espinas que te matan de un solo golpe. Es más, coloquémoslas todas casi al final del nivel. Hasta Mighty No. 9 yo no sabía lo que era el Rage Quit, y este fue el primer juego que me enfureció, que me frustró tanto al fallar constantemente justo antes de enfrentarme al jefe de cualquier nivel, solo porque brinqué mal o calculé mal la distancia de embestida o no me moví cuando debí haberlo hecho.
Esto es un diseño de porquería, y el hecho de que todos los niveles estén plagados de diseños podridos hacen que jugar este jueguito se convierta en una odisea gigantesca. Vec se controlará bien, pero cuando el diseño de niveles es tan barato que interfiere deliberadamente con su movimiento, ya sea por paredes, techo, piso o cables eléctricos, etc., o mal posicionamiento de enemigos, te empiezas a preguntar si de verdad vale la pena. No creas que no sé que costaste $4 millones, Mighty No. 9. Si lo gastaste en drogas es tu problema. Pero no hay excusas para estas escenas tan pobremente animadas que están dobladas, pero los labios no se mueven. Joder, ni siquiera los personajes se mueven. Por cierto, estos doblajes arrastraron al pobre de Yuri Lowenthal a esto, ¿eh? Y como el jodido personaje principal, nada más y nada menos. Professor? Professor, can you read me? Pobre hombre, espero que le hayan pagado bien. ¿Ustedes de verdad creen que un juego que se ve así puede pedir esto? Cualquiera podría decir que el diseño estético de Mighty No. 9 fue deliberado, aunque yo no me lo creo, porque este juego costó $4 millones. Pero es incoherente que un juego que se ve como un adolescente de 14 años pide la misma atención de hardware que un recién nacido. Ah, y no solo eso, sino que aunque tengas una PC moderadamente reciente o una PlayStation 4 nueva de paquete, este juego tiene los cojones de presentar problemas de rendimiento, con bajones de cuadros por segundo y tartamudeos durante una buena parte de algunos niveles. Y no hablemos de la versión de Wii U. Sí, esa versión, la que te obliga a esperar de 20 a 25 segundos cada vez que te mueres, y si no es eso es que el juego se cierra, y si no es que se cierra es que te briquea la consola. El enfoque general de Mighty No. 9 es un problema por 3 razones: el sistema de vidas, el sistema de puntuación y el diseño de enemigos. De todas las ideas podridas que Inafune pudo tener, esta es la más frustrante. Y es frustrante porque tenía el potencial para ser una idea entre comillas revolucionaria para los híbridos de plataformas y disparos en 2 dimensiones. Pero ni siquiera tengo que explicar por qué pudo haber sido buena, porque las razones por las que no lo fue son abrumadoras. Empecemos hablando del diseño de enemigos. Usualmente muchos juegos del estilo de Mega Man, Metroidvania, cuando le pegas a algo, ese algo se muere. En Mighty No. 9, cuando le pegas a algo, ese algo se queda ahí con un aura de color oscuro, quizá para simbolizar la depresión que le dio porque le disparaste, y ahí es cuando puedes absorberlos con tu embestida para ir acumulando puntos. No te pueden atacar, pero te pueden hacer daño si te les acercas mucho sin lanzárteles encima con la embestida. Esto es un problema porque este juego también dispone de un sistema de puntuación. Al terminar un nivel, te sale una pantalla de resultados que te juzga por la cantidad de veces que la cagaste durante todo el nivel. Dos de los factores principales que este juego toma en cuenta a la hora de evaluarte es el tiempo que te tomaste y la cantidad de enemigos que absorbiste consecutivamente. Esto quiere decir, indirectamente, que Mighty No. 9 fue creado con el objetivo de jugarlo a un ritmo acelerado, matando a cualquiera que se te atraviese lo más rápido posible y seguir moviéndote, especialmente porque la única manera de acumular combos cuando absorbes a los enemigos es si te los tragas al 100%, o sea, apenas quedan aturdidos. Y esto se traduce a un pequeño error de cálculos con la cantidad de daño que un enemigo puede recibir y serás tú el que recibe una buena hostia en la cara. Cágalo una vez más de la cuenta y perderás una vida. Pierdes una vida, pierdes puntaje, pierdes todas tus vidas y vas derechito al principio del nivel. Y para no perder vidas necesitas puntuación, porque puntuación equivale a tanques de energía que puedes usar a tu conveniencia. Para obtener puntuación necesitas vencer a tus enemigos muy deprisa, y para vencer a tus enemigos muy deprisa necesitas moverte rápido. Todo esto se va a la mierda por culpa de, ya lo has pillado, el atroz diseño de niveles que es completamente incongruente al enfoque de ritmo acelerado, las mecánicas de los enemigos y a los sistemas de puntuación de este juego. Antes de darle mis opiniones finales de este juego, quiero mencionar algo que no va dentro del juego principal y por ende no tiene lugar en los positivos o negativos de Mighty No. 9, pero no podía dejar que este review terminara sin antes hablar de esto. Sí, señor, necesitamos hablar de Rei. Hasta ahora es el único contenido descargable de Mighty No. 9 que no involucra trajecitos brillantes para Vec. De hecho, le aporta mucho al juego y es genial. Normalmente no hablaría de contenidos descargables porque, afrontémoslo, ¿quién quiere pagar más por algo que, cuando mucho, debería ser desbloqueable en el juego principal? No obstante, al hablar del DLC de Rei, no solamente tengo que mencionarlo, sino que estoy al borde de sugerir cautelosamente, entiéndase, alentar furiosamente, que se compre este DLC, porque al igual que las tarjetas gráficas de Nvidia, esta es la manera como se debe jugar. La jugabilidad de Rei funciona extremadamente bien con la manera en la que este juego está construido. Ella es un Vec mucho más poderoso, que pega más duro,
duro, absorbe a los enemigos mientras les pega, su embestida hace daño y su vida se va deteriorando al pasar el tiempo. Y la única manera de recuperarle la vida, además de los escasos tanques de energía que hay rondando por allí, es absorbiendo enemigos. Con jugabilidad así, ¿quién no querría moverse rápido y aniquilar todo lo que hay en pantalla? Todo esto podrán parecer ajustes ridículos a la jugabilidad de Beck, pero esto lo cambia todo. Principalmente que ahora el enfoque del ritmo acelerado y de puntuación que tiene el juego ahora funciona, porque necesitas moverte constantemente y derrotar a todos los robots que se te crucen solo para sobrevivir. El hecho de que Concept haya guardado sus mejores ideas para el DLC sería algo normalmente negativo, pero el DLC solo vale $5 y la mejor parte es que acérquense. No necesitas jugar a la aventura principal para disfrutar a Rey. Solo necesitas jugar el nivel introductorio de mierda ese y el nivel de Rey que se desbloquea inmediatamente tengas la posibilidad de elegir niveles. Pasa el nivel, enfréntate a Rey y ¡listo! Lo mejor que le podría haber pasado a Mighty No. 9 está a tu disposición. Bitácora de Snyder. Un hombre sabio dijo una vez: un juego retrasado eventualmente es bueno, pero un juego apresurado es malo para siempre. Y aunque hay ciertos casos en los que ha tenido razón, esta es la segunda vez que se le ha desmentido. La primera, como ya sabemos, siendo Duke Nukem Forever. Porque, claro, sí hay diversión incluida en Mighty No. 9. Pobres de los desarrolladores y no. O sea, es un Mega Man de a medio, porque intenta ser como Mega Man, pero a la vez intenta hacer algo único y diferente. Y hay ciertos momentos llenos de potencial que indican que este juego pudo haber sido muy bueno, como algo único y a la vez como el sucesor espiritual de Mega Man, pero tiene demasiados problemas con el diseño de niveles, el enfoque de su jugabilidad, su presentación e incluso con requerimientos de hardware. Y lo peor es que el desarrollo de Mighty No. 9 ya no es un secreto para nadie. El jueguito costó $4 millones y lo retrasaron 3 veces. Y aún así, por lo menos en la superficie, no se ve tan costoso ni tan largo. Lejos de eso, de verdad, no sé para quién es este juego. Se suponía que estaba dirigido a los fans de Mega Man, los cuales estaban hartos de no tener un juego nuevo del Bombardero Azul desde hace ya bastante tiempo, porque Capcom había abandonado la franquicia. Pero muchos de los fans de Mega Man odian este juego por la historia de su desarrollo, por las prácticas poco éticas de Inafune y por lo mediocre en sí que se ve la experiencia comparada a algunos de los mejores juegos del predecesor espiritual de Mighty No. 9. No parece ser un juego para alguien que nunca ha tocado un juego de Mega Man. Yo lo sabría, yo soy uno de ellos, y ya he sufrido bastante con el infernal diseño de niveles y de enemigos como para ahora retribuirle todas las puñetas que se merece. Y estoy seguro de que este no es un juego para los fans de anime, porque siguen llorando por su noche de graduación. Ok, ya. A fin de cuentas, este juego es sumamente mediocre y solo lo deberían probar los que están extremadamente curiosos o los que todavía mantienen alguna emoción por este producto. Seguro será mejor que nada, pero esto no quiere decir que valga la pena invertir tu tiempo en algo tan mediocre como esto. Por otra parte, considero que el DLC de Rey es recomendable para cualquiera y animo a quien quiera jugar Mighty No. 9 a que pague $5 más para divertirse con todo el poder destructivo de la destructora Vermelion. Por cierto, señor Inafune, si yo fuera usted, lanzaría este contenido descargable de gratis y me ahorraría un torrente de insultos más. Dele a sus futuros compradores y a sus fiadores algo que valga la pena en un juego que, de otra manera, da la impresión de ser una experiencia vacía, floja, barata, poco inspirada y mal enfocada. Lo único que me queda por decir es que espero que otros proyectos apoyados por Kickstarter aprendan de esta experiencia. Los estoy viendo, Playtonic e Inti. Por favor, no la caguen. Muchas gracias a todos mis queridos exploradores por acompañarme en esta atropellada aventura en el mundo de Mighty No. 9. Si les gustó este video, suscríbanse y los mantendré informados de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider y voy a analizar el mundo.